Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Voy a hacerlo en grande porque ya vi que se ve chiquitito toda esta. Si lo ven mal, acuérdense de cambiar la modalidad de pantalla a pantalla completa, no a pantalla por pedacitos. Ustedes cambian la modalidad de pantalla y quedan viendo un poco mejor la presentación. Ok. Esto es lo que nosotros vimos la semana pasada, que estuvimos hablando de los tipos de canales que existían en la membrana. Si hay preguntas, abran sus micrófonos nomás y me las hacen. También vimos qué lo que era el potencial de membrana y dijimos que todas las células tenían potencial de membrana, pero que no todas las células tenían el llamado potencial de reposo y que el potencial de reposo en las neuronas y en las células musculares se podía cambiar a potencial de acción. Aquí estuvimos viendo los tipos de canales que habían con compuerta, sin compuerta, canales que se llaman, yo les llamo, ¿cómo se llaman estos canales de que son libres? No me acuerdo en este momento cómo le habíamos llamado. Bueno, canales de libre paso que siempre están abiertos y hay otros que están regulados por un ligando, están regulados por estímulos mecánicos o están regulados por cualquier otro estímulo o algún receptor. Y vamos a ver hoy día otros tipos de canales también, ¿cierto? Los mecánicos, los dependientes de ligando, los que dependen de un sonido, de una presión, etcétera. Aquí con esta diapositiva estuvimos viendo la diferencia entre el LIC y el LEC. Era para que lo recordáramos y supiéramos que dentro de la célula y fuera de la célula teníamos diferencias en el potencial. Estoy prendiendo mi calefactor, chicos, me estoy poniendo ronca por el frío. Ya, entonces eso estuvimos viendo la diferencia entre el LIC y el LEC. Acá teníamos lo mismo, cómo se distribuían los iones en la membrana, que recuerden que esto es una transmisión de iones, no de electrones, por lo tanto el potencial eléctrico, a pesar de su nombre, no está causado por electrones, sino que iones, y que la membrana, perdón, la bomba sodio potasio tenía una participación no tan grande en la vuelta del potencial de membrana cuando está conduciendo al potencial de reposo. Aquí teníamos la descripción de los canales iónicos, lo mismo acá, ¿no es cierto? Y cuál era la fase de despolarización, repolarización, que esta parte que está acá era dependiente de la apertura de sodio y esta era la apertura del potasio, que eran canales activados por voltaje, ¿se acuerdan? Bueno, ¿hay alguna consulta hasta ahí? Si quieren hacer consultas, me van diciendo nomás. Y acá teníamos lo que eran los estímulos subumbrales, los estímulos umbrales y los estímulos supraumbrales. Y dijimos que en la transmisión del impulso nervioso, los estímulos supraumbrales no generaban potenciales de acción con una magnitud mayor porque no eran graduados, ¿cierto? Ahí habíamos estado hablando de la diferencia entre un potencial de acción y un potencial de receptor que era graduado y el potencial de acción que no era graduado. Ahí teníamos los mecanismos por los cuales se produce el potencial de acción, la apertura de un canal, la apertura del otro, el cierre de una compuerta, la apertura de otra compuerta, etc. Y habíamos llegado por último a las conducciones continuas y a las conducciones saltatorias y habíamos hablado también cómo se incrementaba la velocidad de la conducción por el diámetro de la acción, por la temperatura y por la vaina de mielina. Y aquí habíamos llegado y creo que íbamos a explicar hoy día, ¿no es cierto, chiquillos?, cuál era la diferencia entre un potencial graduado y un potencial de acción. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí, profe o no, profe? Ya. No se queden dormidos, por favor, ni tampoco se vayan a cocinar mientras dejan la cámara, o sea, dejan esto abierto, porque, bueno, un paréntesis. La próxima semana, bueno, nosotros esperamos que es enorme el asunto del participar en las clases sin las cámaras. Por lo menos cuando el profesor está presentando, no importa que estén las cámaras apagadas, pero cuando nosotros nos estamos encontrando al inicio, al final, sería bastante más tranquilizador para nuestra labor y sería estarían contribuyendo, chiquillos, menos a que terminemos estresados y con depresión los profesores cuando terminemos esto también, que los podamos ver y podamos ver si ustedes realmente están asistiendo a nuestras clases o estamos hablando como locos, como papagayos acá, mientras ustedes se van a cocinar o van a dormir o van a chatear con los amigos. Entonces,
sería bastante importante que al inicio de la clase y al término de la clase ustedes tuvieran encendidas sus cámaras. Por último, si no se peinaron, pónganse un gorro, ¿ya? A mí no me interesa cómo se vean, me interesa que estén, pero quiero verlos también para poder saludarlos y acordarme de sus caras, porque algunos ni siquiera me acuerdo ya cómo eran, ¿ya? Ok. Bueno, eso ya lo vimos. Eso también, eso también. Ya, aquí vamos a ver entonces. Ah, perdón, me volé. Eso, ya. Nosotros hacemos un paralelo entre el potencial de acción y el potencial graduado. Vamos a ir paso por paso y se los voy a ir explicando mientras se los voy leyendo, ¿ya? Por ejemplo, el potencial de acción, ustedes saben que se origina en el nacimiento del axón que se llama el cono axónico. En cambio, los potenciales graduados se originan solamente en las dendritas y en el cuerpo celular. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Tiene que ver con los canales de membrana que existen en esos lugares. Los tipos de canales que tenemos acá, por ejemplo, en el potencial de acción, son canales destinados a mover los iones que van a participar y que son iones que, o sea, perdón, son canales que se abren o se cierran dependiendo del voltaje. En cambio, en el potencial graduado, tenemos canales que se abren gracias a la acción de una molécula química que se llama ligando, que puede ser un neurotransmisor o puede ser otra señal química que va a abrir un canal anexo que no necesariamente es un canal activado por ligando. Es decir, son los otros canales que se abren por acciones mecánicas. ¿Ya? En cuanto a la conducción de los potenciales de acción, una vez que el potencial de acción se genera en el cono axónico, se propaga hasta el final del terminal axónico, es decir, no decae con la distancia ni se detiene. En cambio, los potenciales graduados, como son más pequeños y van a corta distancia, ¿cierto? A medida que se originan, si no hay otro potencial graduado que se origine inmediatamente después, se van extinguiendo. Por lo tanto, son para comunicación a muy corta distancia. ¿Ya? En el potencial de acción dijimos que la amplitud, ¿cierto?, no cambia dependiendo de la intensidad del estímulo. Y siempre vamos a tener como una medida como de 100 milivolts, que sería desde menos 70 a más 30 en la mayoría de los axones. En cambio, acá en el potencial graduado, la amplitud sí depende de la intensidad del estímulo. Puede tener un rango de 1 milivolt hasta un poquito más de 50 milivolt, que sería cuando se gatilla el potencial de acción. ¿Me van entendiendo, cierto? Acuérdense que tienen toda la libertad de abrir su micrófono y hacerme una pregunta, ¿ya? Ok. Los potenciales de acción en duración son más bien cortos, ¿ya? De 0,5 hasta 2 milisegundos. En cambio, los potenciales graduados tienen una duración un poco mayor, ¿cierto? Desde varios milisegundos hasta varios minutos. La polaridad, ¿cierto? Por ejemplo, el potencial de acción siempre es despolarizante una vez que se ha originado esta apertura de los canales en el cono axónico y luego vuelve a su fase de reposo, ¿cierto? En cambio, los potenciales graduados pueden ser de dos tipos. Pueden ser o despolarizantes o hiperpolarizantes, es decir, pueden llevar a que la neurona desencadene un potencial de acción o puede llevar a que la neurona quede más en reposo de lo que estaba todavía, lo que se llama hiperpolarización. ¿Ya? En el caso de los potenciales de acción, ¿se acuerdan que yo les dije que había un periodo refractario, que es un periodo en el cual la neurona no puede volver a generar o originar otro potencial de acción? En cambio, el periodo refractario en los potenciales graduados no está presente porque el periodo, o sea, la recepción de estos potenciales graduados a veces es sumatoria o temporal. Es decir, hay dos tipos de sumatorios, hay temporal y espacial, es decir, pueden recibir varios estímulos inmediatamente uno tras otro y generar estos aumentos de los potenciales graduados hasta que desencadenen un potencial de acción. Por lo tanto, hay bastantes diferencias, si ustedes ven, entre un potencial graduado que ocurre en las dendritas o en el soma a un potencial de acción que ocurre solamente en el axón. Estas diferencias tienen que tenerlas claras en el concepto de que se generen preguntas de las PSU que les lleven a discernir entre un potencial y otro. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Hay preguntas sobre estas dos cosas? No, profe. Ya, muchas gracias.
Sacha, ¿tú eres la única que está del cuarto B? No, profe, igual estoy yo. La Nicole, ¿y quién Sí, yo más? también. ¿Quién Yo, es yo? La Paloma, yo ¿quién igual, más? mamá. Son tres, ¿y quién más? Yo también. La Camila Constanza, Venegas. cuatro, me faltarían dos, ¿cierto? Un hombre y la América. Ahí está La Paz Rojas también. La Paz también. Ya, ok. Entonces, aprovechando de que están, perdón, chiquillos, los otros, porque con ustedes los demás tengo comunicación a través de Google Classroom, pero con el B no. Y les mandé a los chicos una invitación para una charla, así que si quieren asistir, pueden pedirle a cualquiera de mis alumnos del cuarto A que les manden el link. Ya es gratis para todos de la Universidad de Valparaíso si les interesa, ¿ya, chiquillos? Buena, Y profe. cualquier cosa que Ya, profe. necesiten Gracias. solicitarme, me escriben a mi correo nomás si quieren solicitarme algún texto o alguna cosa, porque como ustedes yo no tengo acceso a su Classroom, no puedo mandarles documentos, se los mando a través de su profesora. ¿Ya? Ok, sigo. Eso ya estábamos, eso lo habíamos visto la semana pasada. Bueno, aquí ya estamos viendo un botón sináptico y vamos a explicar qué es lo que tiene un botón sináptico, por si no se acuerdan mucho de tercero, pero como estamos a cuarto, yo creo que ya tienen refrescada la memoria y muchos asisten al preo. Bueno, número uno dice terminal nervioso, es decir, es parte, ¿no es cierto?, de la estructura propia de la neurona. Recuerden que la neurona en su totalidad es una sola célula que tiene una forma particular, ¿cierto? Y tenemos diferentes tipos de neuronas, ya vimos bipolares, multipolares, etcétera. Bueno, en el número 2, acá arriba, tenemos la vaina de mielina, que va a depender de, el tipo de axón que se trate. Recuerden que no todos los axones tienen vainas de mielina, porque no todos los axones del sistema nervioso están revestidos por las células gliales que producen esta sustancia. ¿Ya? Ok. En el número 3, muy importante, tenemos las fibras del citoesqueleto, que son súper importantes en el axón. ¿Por qué dirán ustedes? Porque los microtúbulos son la parte del citoesqueleto que tiene participación en el transporte de vesículas. Y como nosotros vamos a tener que transportar las vesículas sinápticas desde el lugar donde se forman, que sería en el soma, hasta el lugar donde se van a almacenar, que sería en el botón sináptico, es súper importante que sepamos que todo el axón tiene una gran cantidad de citoesqueleto y también de mitocondrias, ¿ya? Porque esto no se mueve solo, obviamente se mueve con energía. Y aquí también tenemos que saber que los microtúbulos tienen proteínas motoras, como la dineína, por ejemplo. Bien. Aquí en el nacimiento, número 4, dice que tenemos vesículas sinápticas inmaduras. Un botón sináptico puede tener hasta 3 tipos de neurotransmisores diferentes dentro de las vesículas. Por ejemplo, puede haber acetilcolina, puede haber noradrenalina o puede haber GABA. Es decir, no necesariamente un botón tiene un solo tipo de neurotransmisores, sino que tiene diferentes tipos de neurotransmisores. ¿Ya? Vesículas sinápticas maduras en el número 5 dice aptas para la exocitosis. Recuerden que la exocitosis es un tipo de mecanismo de transporte activo en masa y que se requiere ATP para este tipo de transporte. ¿Por qué se usa? Porque obviamente las moléculas de neurotransmisores exceden la capacidad de los canales para poder liberarlos, ¿cierto? Y a lo mejor es gran cantidad de estas moléculas que se exocitan, por lo tanto necesitamos que participe la membrana plasmática completa generando estas vesículas. Adentro dice 7, que sería el neurotransmisor, que serían estas moléculas que se eliminan hacia el espacio sináptico. Esto es el espacio sináptico. Todas las sinapsis requieren del espacio sináptico, nosotros sabemos que no, ¿cierto? Que hay sinapsis que son eléctricas y que no requieren del espacio sináptico, sino que las membranas plasmáticas de la neurona presináptica, que serían los botones, y la neurona postsináptica, que podría ser la dendrita, el cuerpo o el axón, ¿cierto? Solamente están tan pegados, están unidos por un canal proteico que se llama conexón, que sería como una hendidura donde se unen. Ustedes recuerdan que tenían una tarea, no me acuerdo si era aquí en el electivo o si era en el común, que tenían una tarea de averiguar cuáles eran las uniones de membrana, ¿cierto? Los desmosomas, ¿se acuerdan que yo les di esa tarea? Me acuerdo que la Paloma algo me preguntó de eso, ¿ya? Ok. Entonces ya sabemos que la hendidura sináptica tiene entre 20 a 30 nanómetros de distancia, no puede ser más porque si no los neurotransmisores se escapan del espacio sináptico y no realizan su acción.
y tenemos también vesículas que van a algunas veces a recuperar a los neurotransmisores y muy importante, tenemos el canal activado por voltaje para el calcio. ¿Por qué es importante que tengamos calcio? Recuerden que el calcio es un elemento importante en la exocitosis de las vesículas. Si por algún motivo, podríamos decir por salud o porque no tenemos disponibilidad de canales de calcio o estamos tomando un medicamento o alguna droga que inhiba el canal de calcio, su apertura o su cierre, vamos a tener problemas con la liberación de las vesículas sinápticas. El calcio es imprescindible para que la vesícula sináptica se rompa y libere el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Bien, creo que eso es todo lo que más o menos participa acá. Bien, vamos con la siguiente. Acá tenemos el mecanismo que, no sé si se acuerdan de este monito que siempre yo se los ponía en las pruebas y que ustedes completaran, pero no me acuerdo si esto lo hicimos el año pasado o no, ya se me borró todo tercero medio. Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el impulso nervioso está avanzando a través del axón, por lo tanto, punto por punto de la membrana plasmática, si la transmisión es continua, ¿cierto? Sabemos que vamos a ir despolarizando como si estuviera cayendo un bloque de fichas de dominó. Vamos a llegar hasta el botón sináptico con la despolarización. La despolarización, ¿qué va a causar? En primer lugar, como número 1, va a causar la apertura de los canales de sodio, perdón, de calcio, y el calcio es más abundante en el LEC que en el LIC. Por lo tanto, al abrirse el canal de calcio, debido a la difusión, ¿cierto? Van a entrar grandes cantidades de este ion con carga positiva y van a lograr la liberación de las vesículas que empiezan a avanzar y llegar hasta fusionarse, podríamos decir, con la membrana plasmática de la neurona presináptica, de esta vesícula que forma parte de la neurona presináptica. Presináptica es antes de la sinapsis. ¿Qué significa sinapsis? Es el espacio o el contacto entre la pre y la pos. Ahora, la sinapsis no necesariamente puede ser con una neurona. Recuerden que la sinapsis puede ser con una fibra muscular. Bueno, sigamos. Aquí tendríamos entonces en el número 1, llega un potencial de acción. Acá como ejemplo le pusieron un neurotransmisor acetilcolina, por lo tanto esta es una, podríamos decir, una sinapsis neuromuscular, porque la acetilcolina generalmente es un neurotransmisor que está presente en las sinapsis neuromusculares. ¿Ya? Entonces, tenemos acetilcolina que está dentro de las vesículas, ya llegó el potencial de acción, logró que se abriera el canal activado por voltaje para calcio, el calcio ingresa a la vesícula sináptica y esto causa la movilización de las vesículas que no están maduras todavía y se acercan a la membrana plasmática y se produce la exocitosis. ¿Ya? Una vez que se ha producido la exocitosis, se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico. Acá ustedes ven, en este caso sería la neurona, ¿cierto? Perdón, la membrana de las células neuromusculares o de los sarcolemas, pero supongamos que fuera una dendrita o supongamos que fuera el soma. Aquí tendríamos receptores y estos receptores pueden ser receptores para sodio, pueden ser receptores para cloro, pueden ser receptores de potasio. Es decir, todos los iones que participan en la transmisión del impulso nervioso, todos sus canales están acá. Ahora, estos canales no son canales activados por voltaje, sino que pueden ser activados mecánicamente, activados por segundos mensajeros o activados por ligando. En el caso de los canales activados por ligando, los canales activados por ligando pueden ser multiiónicos, es decir, una vez que se abre un canal, por ejemplo, catiónico, este canal catiónico se abre y puede dejar pasar a cualquier tipo de iones que tengan carga positiva, por ejemplo, sodio, por ejemplo, potasio o por ejemplo, calcio. Y en el caso de los canales que son de cargas iónicas negativas, ¿no es cierto?, podrían dejar pasar al cloro. No podemos hablar que aquí van a dejar pasar proteínas porque nosotros ya sabemos, perdón, ya sabemos que las proteínas no pueden abandonar la membrana plasmática debido a su gran tamaño, ¿cierto? Si tuviéramos aminoácidos sería diferente, pero acá tenemos proteínas ionizadas. Ok, entonces,
¿Cuál es el modus operandi? El modus operandi es que el neurotransmisor, el ligando, actúe como una llave para el canal. Y una vez que se coloca en el sitio que le corresponde, ¿cierto? El canal se va a abrir. Y dependiendo de qué tipo de canal abra, yo voy a generar un potencial graduado. Ese potencial graduado puede ser despolarizante o puede ser hiperpolarizante. Es decir, puede ayudarnos a que podríamos decir, la medida del estímulo vaya hacia los valores positivos, es decir, de menos 70 vaya subiendo de poquitito a menos 60, menos 61, menos 60 y no sé cuántito, hasta llegar a menos 55. Y una vez que llega a los menos 55, si es que la cantidad de potenciales graduados es tal que logre despolarizar la membrana plasmática en la fibra de la dendrita, ¿cierto? Y llegando hasta el soma y acercándose al cono axónico, se va a despolarizar nuevamente el axón de la neurona postsináptica. Si no se logra eso, solamente se van a generar potenciales graduados en la zona donde se está estimulando, que ya vimos cómo eran los potenciales graduados, que podrían durar hasta minutos, pero no se va a generar un potencial de acción. O también podría ser el caso de que el canal que se abriera, ¿cierto? Debido a estos neurotransmisores, supongamos que se libera un neurotransmisor como el GABA, que sería un neurotransmisor inhibitorio, lo que se va a causar es la apertura de los canales de cloro, y eso van a hacer que la neurona sea todavía más electronegativa, por lo tanto, en vez de estar en menos 70, pasaría a menos 90 milivolt, es decir, sería mucho más proclive a no despolarizarse que antes. Por lo tanto, para despolarizarla necesitaríamos tener muchos más estímulos, ¿cierto? O potenciales graduados llegando a el área donde está la neurona postsináptica o en este caso la fibra muscular. ¿Ya? Perfecto. Una vez supongamos que haya ocurrido o uno o lo otro, lo que debe pasar con el neurotransmisor es que debe ser eliminado del espacio sináptico. No se puede quedar ahí porque la neurona, recordemos, que tiene un periodo refractario, es decir, tiene un periodo en donde ella no va a poder ni generar estímulos excitatorios ni estímulos inhibitorios, ¿cierto? Excepto que aquí los potenciales graduados no corre eso, pero estamos hablando de un potencial de acción, por lo tanto, dicho sea de paso, el neurotransmisor en un u otro caso debe ser eliminado. Ahora, tenemos varios mecanismos para eliminar el neurotransmisor. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tenemos acá, que tenemos la acetilcolina, en el espacio sináptico tenemos una enzima que se llama acetilcolinesterasa y obviamente, ¿no es cierto?, lo que hace es destruir el neurotransmisor. Otra forma de eliminar el neurotransmisor del espacio sináptico sería cuando la propia vesícula presináptica recapta estos neurotransmisores por algunas bombas que son o canales activos, es decir, funcionan como la bomba sodio-potasio, pero en el caso de no transportan cierto sodio y potasio, sino que transportan los neurotransmisores, pero hacia el otro lado, es decir, van como transportes activos, ¿ya? Y la otra sería que difundan hacia donde están las células gliales, principalmente los astrocitos. Los astrocitos, que son un tipo de célula glial, también se encargan de retirar al neurotransmisor y sacarlo del espacio sináptico para que toda la condición, este aparataje, ¿no es cierto?, de transmisión vuelva a la normalidad, vuelva a cero y tenga la potencialidad de volver a empezar. Es decir, están en un periodo refractario. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Ya. Ok, entonces seguimos. Siguiente. Esta fotito es mucho más bonita, pero también es de lo mismo. Es todo este material que yo les pongo, material que tiene color, ¿cierto? Yo lo saco del Tórtora, que ustedes ya se los pasé, y yo supongo que todos aquellos alumnos que están súper interesados en lo que van a estudiar ya lo han leído y se lo han devorado, porque para mí por lo menos es tan entretenido e interesante porque te lo explica claramente todo y explica cosas que uno no sabe porque en el colegio no tiene a veces la oportunidad de decírselas. Y entonces, para mí también ha sido grato volver a estudiar todas estas cosas y volver a recordarlas también. Todo lo que uno aprenda, ¿no es cierto?, ayuda a no tener Alzheimer cuando sea mayor. Acuérdense que si las neuronas antes se pensaba,
miren, eso también lo aprendí hace poco, se pensaba hasta 1900, ¿cuánto era? 98, que las neuronas que teníamos nosotros en nuestro cerebro eran las que teníamos cuando nacimos, ¿cierto? La hipótesis era que nosotros no generábamos neuronas nuevas desde el momento de nuestro nacimiento, es decir, se formó el sistema nervioso y no hay más neuronas. Pero ahora se descubrió que hay neuronas que debido a la estimulación, porque yo, por ejemplo, leo, o porque trabajo, o porque canto, o porque dibujo, o porque hago manualidades, o porque estudio, ¿cierto? Voy generando nuevas neuronas en el hipocampo, en la parte donde se establece la memoria, el recuerdo y el aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sigan estudiando, que lean, que se culturicen, que, por ejemplo, hagan cosas manuales, que canten, que escuchen música, que activen su cerebro para que tengan más cantidad de neuronas nuevas que las que tenían antes y no tengan la posibilidad cuando sean mayores de tener enfermedades mentales o estar predispuestos a tener Alzheimer o algún tipo de enfermedad cognitiva que es propia de la vejez. Entonces, mientras más nosotros nos culturicemos en todo ámbito, dibujo, arte, materias, matemáticas, todo lo que queramos, menos vamos a tener enfermedades de tipo mental. Entonces, por eso que les digo, todo lo que aprendan y todo lo que estudien les va a servir para su salud de su cerebro también y darle la posibilidad de que genere nuevas neuronas. Bien, sigamos. Como les dije, este dibujito está mucho más lindo, pero es básicamente lo mismo. Voy a apagar mi calefactor que ya me estoy asando. Ya, listo. Siguiente. Acá está una diapositiva que nos muestra cómo es que la acetilcolina, en este caso, se está eliminando de un canal. Ah, lo otro que me faltó decirle es que, ¿se acuerdan que yo les comenté que los neurotransmisores actúan como llave? Bueno, una vez que se alojan en el lugar que les corresponde, el canal se abre. Recuerden que los canales son proteicos, es decir, sufren una conformación tal que les permite tener una estructura donde generan un paso en la membrana plasmática, ¿cierto? En las cadenas de los fosfolípidos. Pero una vez que ya actuaron y se produjo esta mini despolarización o hiperpolarización, tienen que ser retirados del canal y el canal se cierra inmediatamente apenas el neurotransmisor se va. Y las formas de eliminarlo son las tres que yo les comenté, ¿cierto? Las enzimas que pueden estar presentes, las bombas recaptadoras o la difusión hacia los astrocitos que se encuentran eh, ayudando a las neuronas a mantenerlas limpias, a mantenerlas en su lugar, a proporcionarle alimento, etcétera. Ya vimos nosotros en otra clase cuál era la función de las células gliales. Muy bien. Aquí tienen una fotografía real de un microscopio electrónico de los neurotransmisores. Esto de acá es la neurona presináptica, esto es la neurona postsináptica y aquí está el espacio sináptico. Y estos son las vesículas de neurotransmisores que salen hacia el espacio sináptico. Si ustedes ven la distancia, sea a nivel microscópico, es bastante grande. No están pegadas las membranas plasmáticas, pero si ustedes se fijan, las membranas son muy, muy delgaditas. Bien, acá tenemos dos tipos de sinapsis que tienen que ver con los potenciales graduados. Los potenciales postsinápticos inhibitorios y los potenciales postsinápticos excitatorios. Si ustedes se fijan en la diapositiva que están viendo y en la gráfica que ustedes ven, esto no se parece nada en la gráfica de un potencial de acción. ¿Ven acá? Esta curva, que es un potencial postsináptico excitatorio, y esta curva de acá, que es un potencial postsináptico inhibitorio, está muy alejada del menos 55 milivolts, ¿cierto? Por lo tanto, estas no van a generar, de por sí solas, no van a generar un potencial de acción porque no alcanzan a despolarizar la membrana ni tampoco a causar que yo estoy en menos 70, a que estoy en menos 65. Ya voy para abajo acá, es decir, me estoy acercando al menos 90, ¿cierto? Y como les digo, ¿cómo yo voy a saber cuándo se genera un potencial de acción, un potencial graduado hiperpolarizante o despolarizante? Eso va a depender del tipo de canal iónico que yo abra, con mi neurotransmisor obviamente, ¿cierto? Si yo abro
canales que son catiónicos y que van a hacer que yo sume, ¿cierto?, cargas positivas al interior del lugar donde yo estoy moviéndome, yo voy a generar potenciales que se llaman postsinápticos excitatorios. Si yo hago que el lugar donde estoy despolarizando sea mayor la carga negativa de la que yo tengo ya, porque yo tengo en el interior cargas de proteínas que son negativas, recuerden que el interior es negativo y el exterior es positivo cuando está en reposo, yo voy a lograr que ese interior sea mucho más negativo que antes. Por ejemplo, cuando ingreso, por ejemplo, cargas de cloro, o puede ser cuando yo saco cargas de potasio. Si yo saco ciertos iones con carga positiva como el potasio, que sale desde el medio interior hacia el exterior, estoy haciendo que la neurona sea mucho más negativa en el interior que antes. Por lo tanto, si ese es el caso, yo estoy haciendo que el potencial sea inhibitorio. Al contrario, si yo estoy generando la apertura de canales iónicos, ¿cierto?, que son catiónicos y que van a ingresar a la célula esas cargas positivas, yo voy a generar potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Ya? Voy a mostrarles acá la curva del potencial de acción para que vean la diferencia, porque esto también es base de preguntas de PSU, porque obviamente, ¿no es cierto?, en la PSU, ¿qué es lo que se genera o qué es lo que quieren generar? Que ustedes manejen gráfica, ¿cierto? Y una de las gráficas que se puede usar son las gráficas del potencial de acción. Bueno, voy a ir a mostrarles la del potencial de acción. Rapidito, a ver si lo encuentro. Bueno, esta que está acá es una gráfica de potencial de acción. Si ustedes se fijan, aquí está el 0, están los valores positivos y los valores negativos, y ustedes van a ir con la curva ascendente hacia los valores positivos. Eso significa la apertura, aquí estoy. ¿Me están viendo el cursor? Es como yo lo veo ¿cómo se llama? Bueno, en mi computador lo veo re grande porque lo tengo yo, pero en el celular lo veo súper chiquitito. Yo no sé si ustedes lo ven así tan de chiquitito. Ojalá es que tengan un computador en vez de un celular como yo, que cuando estoy haciendo con la cámara. Bueno, acá la curva de arriba va hacia los valores positivos y llega hasta más 30, ¿cierto? Y después baja hasta menos 70. Esta es la curva típica del potencial de acción. Pero si ustedes ven acá esta curva, son más pequeñitas. Esta va hacia arriba porque es un potencial excitatorio y después se extingue. Y acá tenemos la otra que va hacia abajo, o sea, es como al revés y también se extingue. Es decir, vuelve al potencial inicial. Acá están contándonos como si yo estuviera a menos 70, ¿ya? Esto es como si yo tuviera un menos 70, pero aquí en este ejemplo es menos 65. Recuerden que yo les dije en la clase anterior que habían diferentes tipos de mediciones para los potenciales de reposo de las neuronas o de algunas células, y varían entre menos, qué sé yo, menos 40 a menos 70. Por lo tanto, aquí nos pusieron un ejemplo donde era menos 65. Es decir, aquí está el potencial de reposo, y una vez que yo desencadenado los potenciales graduados inhibitorios, voy más abajo, hago que la neurona esté hiperpolarizada. Y acá lo que estoy logrando son pequeñas despolarizaciones, pero que no logro llegar a los menos 55 milivolts. Si yo lograse llegar a los menos 55 milivolts, ya la curva no sería esta, sino que sería hasta arriba, hasta más 30, y volvería nuevamente a 70 o a menos 90 en el caso de que yo tuviera un periodo refractario mayor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. 19 Ya, por 3, súper. por 3.500, todavía eso no entiendo yo. ¿Qué 3.500? No, profe, perdón. ¿Con quién estás hablando? ¿Estás en otro lado? No, estoy pendiente, pero mis papás están al lado. ¿Ah? No, es que mis papás están al lado, perdón. Ah, ya. Pero la clase es para ustedes, pues no para los papás, pues niñas, no estén pendientes, tienen que estar en un lugar tranquilo donde ustedes se concentren. Ya, sigamos. Ok, vuelvo a empezar. Acá en esta diapositiva lo que estamos viendo son canales que ustedes los vamos a ver que son los mismos canales que acabamos de ver, pero los tengo que hacer un zoom porque no van a ver absolutamente nada. Ya. Acá, por ejemplo, estamos viendo el canal que es de ligando, es decir, hay un neurotransmisor que va a llegar al canal y ese canal va a abrirse y es un canal catiónico, es decir, no es un canal exclusivo para por ejemplo, potasio, no es exclusivo para sodio,
sino que es un canal catiónico y se va a abrir, es un canal de ligando y se va a abrir gracias a la llegada del neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? Como es un neurotransmisor, en este caso excitador, lo que va a lograr obviamente es potenciales postsinápticos excitatorios, ¿cierto? Es decir, voy a lograr que la curva o la, podríamos decir, el puntero, si tuviésemos un puntero de reloj, fuera hacia los valores positivos, es decir, desde menos 70 en este caso, o menos 65 como nuestro ejemplo, hacia arriba. Es decir, voy a lograr acercarme a los valores despolarizantes, es decir, llegar a lograr a menos 55 milivolts. Recuerden que como son potenciales graduados de por sí, cada potencial no tiene la fuerza para llegar a despolarizar la membrana del axón, obviamente, ¿cierto? Recuerden que, ¿dónde estamos situados? Estamos situados en la dendrita y estamos situados en el soma, es decir, podemos llegar con el estímulo a lograr la despolarización momentánea de la dendrita y llegar hasta el soma y se extingue. De por sí solo un estímulo no va a lograr despolarizar el axón, ¿ya? Ok, entonces, veamos acá. Tenemos receptores en el canal para la acetilcolina y una vez que la acetilcolina obviamente es liberada, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la acetilcolina? Viene de las vesículas, ¿cierto? Cayó al espacio sináptico, es captada por los receptores y fíjense lo que pasa en el canal. El canal se abre, cambia su conformación aminoácidica, ¿cierto? Se abre el canal. Y como es un canal catiónico, va a dejar pasar hacia un lado o hacia el otro, siguiendo su gradiente de concentración, a los iones con carga positiva. Por ejemplo, este es el calcio, ¿cierto? Está en más cantidad fuera de la célula, por lo tanto, el calcio entra, ¿cierto? El sodio está en más cantidad fuera de la célula, por lo tanto, el calcio entra. Pero si ustedes se fijan, el potasio es más abundante en el interior y por lo tanto sale. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto? Y a sacar conclusiones, eso quiere decir que un solo canal podría hacer en la sumatoria que la neurona se despolarizara o se hiperpolarizara. Yo diría que sí. Supongamos que en algún momento, ¿cierto? El canal se abre y salen una gran cantidad de iones potasio, pero entran muy poca cantidad de iones sodio y calcio. La neurona por sumatoria, ¿cierto? Se iría hacia valores más negativos de lo que estaba, es decir, sería un estímulo, ¿cómo sería? ¿Inhibitoria? Eso, muy bien. ¿Y cómo se llama? Hiperpolarizante, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo se llama el otro cuando es excitatorio? Despolarización. Muy bien, despolarizante. Entonces, dependiendo de la cantidad de iones que vayan entrando o saliendo, nos va a ocurrir una u otra cosa. En este caso nos están mostrando un ejemplo de lo que podría ser, por ejemplo, un neurotransmisor. Ahora vamos acá. Acá dice receptor de acetilcolina y ionotrópico. Veamos de qué se trata, ¿ya? Acá tenemos a GABA. GABA es un neurotransmisor generalmente inhibitorio. Es un aminoácido gamma aminobutírico. Ustedes lo deben más o menos conocer, por lo menos por las proteínas y cuando hemos dado como la lista de los aminoácidos, cuando vimos transcripción y traducción de proteínas, que dicho sea de paso, recuerden que en la página de Google Classroom, en las páginas de cada curso, yo ya subí todos esos videos para que los tuvieran por sécula seculorum. Entonces, traten de verlos en un día que estén aburridos o que no hayan qué hacer, ¿cierto? Vean los videos, por lo menos para que algo sirvan. Bueno, acá tenemos un receptor de GABA, ¿cierto? Y GABA es un neurotransmisor generalmente inhibitorio en el cerebro, ¿ya? Veamos entonces qué hace. Se une, se abre el canal y adivinen quién es el ion que entra. Y ahí está, ¿cierto? Cloro. ¿Y por qué es inhibitorio? Obvio, porque si el cloro tiene carga negativa y el interior tiene carga negativa, ¿qué estoy haciendo? Reforzando la carga negativa y entonces ¿voy a lograr que la neurona se despolarice? Obviamente que no. Entonces, ¿qué voy a lograr? Una neurona que no va a transmitir un impulso nervioso. Ahora, ¿todas las neuronas tienen por obligación que transmitir los impulsos nerviosos? No, porque supongamos el siguiente ejemplo. Si yo quiero
que mi brazo suba, ¿cierto?, para alcanzar un objeto. O quiero, por ejemplo, ustedes saben que en el brazo tenemos dos músculos, un músculo que cuando yo subo el brazo, ¿cierto?, se contrae, y el músculo de abajo, que no sé cómo se llama, no me acuerdo en este momento, se contrae y el otro se relaja. Entonces, si un músculo se contrae, es decir, está ejerciendo una acción, ¿qué yo requiero que haga su neurona? Que la contraiga, es decir, que despolarice el músculo. Y mientras la otra neurona está descansando, perdón, mientras el otro músculo está descansando, ¿qué tiene que hacer esa neurona? ¿Tiene que activarlo o tiene que desactivarlo? ¿Qué creen ustedes? Si uno de los músculos de su brazo para levantar el hueso se está contrayendo, quiere decir que se está activando, y el otro músculo que está abajo tiene que relajarse, ¿la neurona lo puede contraer también? No. No, pues entonces yo necesito, ¿cierto?, que una neurona actúe contrayendo el músculo y la otra neurona actúe relajando el otro grupo muscular. Por lo tanto, a ese músculo no le tiene que llegar ningún estímulo. Por lo tanto, nosotros necesitamos de los dos tipos de potenciales. Un potencial que despolarice a la neurona y otro potencial que no la despolarice. Y entonces, esta base de, por ejemplo, lograr potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios, logra que nosotros modulemos la conducta, que yo piense, que no piense, que me dirija a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Que haga una acción o no la haga, que tenga un pensamiento o que lo retire. Es decir, así es como se modula el cerebro, ya sea emitiendo, ¿no es cierto?, que una neurona, por ejemplo, se despolarice y conduzca a una acción, o haciendo que la neurona no lo conduzca. Y entonces, si ustedes se van dando cuenta un poquito, acá tenemos diferentes tipos de moléculas, moléculas que van a regular un canal para provocar un potencial inhibitorio, otros neurotransmisores que van a provocar potenciales excitatorios, es decir, es así como se modula el cerebro, se modula con moléculas químicas que van a provocar una acción o van a provocar otra acción. Ahora veamos otro tipo. Este tipo de canal es un poquito diferente y se llama receptor de GABA ionotrópico, receptor de acetilcolina metabotrópico. Eso no se los van a preguntar en la PSU por si acaso, pero me pareció interesante que los conocieran. A mí también me pareció, yo no los conocía tampoco, y como estos tipos de canales son como cuando estuvimos viendo las hormonas que habían segundos mensajeros. Bueno, este canal, fíjense que no es un canal activado por ligando, ¿ya? Porque en este caso la acetilcolina va a actuar sobre un canal que no es necesariamente un canal iónico, sino que este canal actúa activando a otra proteína que está dentro del citoplasma que se llama proteína G, y esta proteína G va a actuar con otras proteínas que se llaman, por ejemplo, el AMP cíclico, que se llaman los segundos mensajeros, y en buenas cuentas, ¿qué van a provocar? Una cascada de apertura de todos tipos de canales, es decir, acá como que se abren los canales en forma automática, muchos canales a la vez, y en este caso lo que vamos a provocar es que la compuerta de este canal de potasio que está cerrada se abra, ¿ya? Y cuando se abre este canal, lo que vamos a generar es lo que yo les conté. ¿Se acuerdan que si yo tengo cargas negativas al interior de la neurona, ¿ya?, y hago que las cargas positivas que tengo salgan, ¿qué estoy provocando? Que la neurona sea más todavía electronegativa en el interior, es decir, también voy a generar con la salida del potasio, voy a estar generando también potenciales inhibitorios. Pero acá la forma de generarlo no es un canal activado por ligando, sino que es un canal que funciona con otro tipo de proteínas. Por lo tanto, el receptor, ¿no es cierto?, no va al canal, sino que el canal se abre por un mensaje en forma secundario, que sería por un segundo mensajero. Es otra forma de regular los canales de membrana, ¿ya? Otro tipo de formas de regulación. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya, no hay nada. Ya se fueron a tomar desayuno. Se fueron de la clase. Ya, sigamos. Bueno. Los que están presentes todavía, que no veo a nadie, ¿ya? Cuando termine la clase, espero que se prendan sus cámaras para poder saludarlos. Bueno, aquí vamos a tener dos tipos de, podríamos decir, potenciales, y que tienen que ver con la sumación espacial y temporal. Ya les voy a explicar esto. ¿Se acuerdan que dijimos que de por sí ningún potencial graduado, que es lo que estamos viendo, el P potencial postsináptico inhibitorio y potencial postsináptico excitatorio,
son potenciales graduados, ¿ya? Y ningún potencial graduado de por sí puede provocar solito él un potencial de acción. Por lo tanto, para lograr un potencial de acción y llegar o comunicarme o avanzar desde la dendrita, pasar por el soma y llegar al cono axónico, yo necesito, ¿cierto?, que estos potenciales se sumen, ¿cierto? Esto es sumatorio, yo puedo sumar los potenciales graduados. Entonces voy a tener, uy, me quedan 10 minutos. A las 11 termina la clase, ¿cierto, chicos? ¿Sí, Pi? ¿O no, Pu? Sí, profe. Ya, ok, me quedan 10 minutos, termino de más, ya. La sumación espacial entonces es cuando yo tengo varias neuronas en el espacio, ¿cierto? Y varias neuronas con sus botones están liberando neurotransmisores hacia mi dendrita o hacia el soma. Por lo tanto, fíjense que uno tras otro, ¿cierto? Se van a ir sumando estos potenciales hasta que logren llegar al valor umbral, que sería en este caso menos 50 o 55, o el potencial que me digan. Es decir, yo estoy sumando, es decir, tengo 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 y luego llegar a los 55. Es decir, yo estoy sumando, pero la sumación espacial es cuando yo tengo varios botones de neuronas diferentes, como está acá. Espacial, ¿se ven? Son 2 neuronas, 3 neuronas, 4 neuronas que están descargando todos sus neurotransmisores hacia la neurona 3. ¿Ya? Y en el caso de la sumación temporal, es cuando, por ejemplo, la neurona azul, supongamos en este caso, está disparando, primero liberó una cierta cantidad de vesículas, las vesículas fueron retiradas y al tiro liberó las otras, después al tiro liberó las otras, liberó las otras, liberó las otras, es decir, inmediatamente se están disparando como una tras otra todas las vesículas, por lo tanto eso se llama sumación temporal, es decir, dentro del tiempo una sola neurona está disparando de todos sus botones, ¿cierto? Uno tras otro la carga de neurotransmisores, por lo tanto está, podríamos decir, activándose continuamente hasta lograr que el nivel umbral alcance su nivel básico y se dispara el potencial de acción. ¿Se entiende? Es así como se comunica de una neurona hacia la siguiente y hacia la siguiente. ¿Por qué necesitamos las sinapsis de tipo químicas? Esta se llama química. La eléctrica, recuerden que no tiene retardo sináptico, que es bidireccional, etcétera. Todas las características que ya dijimos que tenían. ¿Y por qué? Porque están pegadas a través de conexones y no existe un retardo sináptico ni periodo refractario en el tipo de sinapsis que se llama eléctrica. ¿Ya? Las sinapsis eléctricas, por si acaso, antes de que se me olvide, por ejemplo, la usan las células del corazón. ¿Para qué? Para todas contraerse al mismo tiempo y relajarse al mismo tiempo, es decir, esto es instantáneo. Por ejemplo, donde también tenemos sinapsis eléctricas, los humanos también tenemos en el encéfalo y también es muy característica de los crustáceos cuando mueven sus colas para arrancarse. Las langostas, por ejemplo, langostas acuáticas estoy hablando, ¿cierto? Como las de Juan Fernández. Esas. Por lo tanto, como les comentaba, yo necesito, ¿cierto? Para transmitir un impulso nervioso desde una neurona a otra, necesito la sinapsis. ¿Por qué? Porque entre una neurona y la otra hay un espacio, hay un retardo. Y los iones, el sodio, el potasio, no pueden atravesar ese espacio. Sería como nadar de un lago hacia la otra esquina del lago donde me voy a ahogar. Y para hacer eso, yo necesito los neurotransmisores. Y ya sabemos la mecánica del neurotransmisor, que el neurotransmisor, ¿cierto?, va a generar un potencial graduado y dependiendo de los disparos de esos potenciales graduados yo voy a tener sumaciones espaciales o temporales que podrían gatillar, ¿cierto?, la desencadenación de un potencial de acción o puede ser que no. Vamos a ver cuándo sí o no. Bueno, aquí en este dibujo yo estoy viendo, por ejemplo, la sumatoria entre los PPSE, potenciales postsinápticos excitatorios, y los PPSI. Y dependiendo de la suma, es decir, tengo más PPSI, tengo más PPSE, voy a lograr ¿qué cosa? Que la neurona transmita o no transmita un impulso nervioso. Que yo sienta dolor o que no sienta dolor. Que contraiga un músculo o que no contraiga un músculo. Que tenga un pensamiento, por ejemplo, voy a agarrar del cuello a alguien o lo voy a soltar o le voy a dar un besito o no se lo voy a dar. Bueno, todas esas cosas están reguladas por o envío un impulso o no lo envío. Acá tenemos lo mismo, sumación temporal, ¿se dan cuenta? Y acá tienen la sumación espacial.
varias neuronas, varios botones diferentes, y aquí uno solo, pero uno tras otro. Lo mismo acá. Bueno, acá tienen los neurotransmisores. Ahí está la lista de los más famosillos, ¿cierto? Y que lo que hacen, aquí nos faltan algunos gases, así que los voy a dejar como tarea para ustedes, no una tarea que la tengan que hacer ahora. No les estoy dando tarea todavía para darles tiempo para que trabajen en lo que me deben. Y ahí ya vamos a hablar también de eso. Y acá tienen, ¿no es cierto?, algunos neurotransmisores y lo que hacen. Por ejemplo, aquí tienen las endorfinas, encefalina y sustancias P que les ayudan, por ejemplo, a manejar los estados de dolor, los estados de felicidad, etcétera. Y acá tienen el GABA, que es inhibidor en la sinapsis, por ejemplo, que causan sedación, adormecimiento y que tienen un parecido a las benzodiazepinas. Bueno, acá tenemos las formas como eliminar el neurotransmisor, que ya se las dije. Y aquí vamos a detenernos rapidito. Esto es cómo actúan las drogas en la sinapsis. Recuerden que los neurotransmisores lo que hacen, ¿cierto?, es liberar, o sea, abrir los canales de sodio, abrir los canales de potasio, abrir los canales de cloro o de calcio, y ellos van a provocar potenciales graduados. Bueno, y luego que actúan los neurotransmisores tenemos que sacarlos del espacio sináptico. Bueno, muchas drogas se parecen a estos neurotransmisores, tienen una estructura química muy parecida, por lo tanto, algunos lo que van a hacer es, por ejemplo, quitarles el lugar al neurotransmisor y anclarse en el canal, por ejemplo, de potasio, de cloro o lo que sea, y van a lograr que permanentemente esté como logrando estos potenciales sumatorios. Entonces vamos a tener a la neurona permanentemente estimulada. Eso, por ejemplo, hace esta droga que se inhala, ¿cómo se llama? La cocaína, ¿ya? También, por ejemplo, lo hace la droga, la cafeína o lo que usan en los cigarrillos, que se me va la onda, que en este momento no me acuerdo cómo ¿La se llama. nicotina? La nicotina, lo mismo hacen, ¿cierto? Que son como hacen el efecto de los neurotransmisores que son excitatorios, te mantienen alerta, porque muchos también inhiben la recaptación de los neurotransmisores. Entonces, las drogas, por ejemplo, veamos el efecto de la morfina. La morfina se usa para que yo no sienta dolor, ¿cierto? Y aquí lo que están haciendo, si ustedes se fijan en el monito, están evitando que los neurotransmisores salgan de la vesícula sináptica, por lo tanto, la vía de dolor o de transmisión del impulso nervioso que va a llevar a que la persona sienta el dolor no ocurre, por lo tanto, mientras tú tengas la droga, ¿cierto? La neurona presináptica no está liberando sus neurotransmisores, por lo tanto, la persona no siente dolor. En cambio, cuando se acaba el efecto de la morfina, tú empiezas a nuevamente liberar los neurotransmisores, nuevamente ejercen su acción sobre la neurona postsináptica y tú vuelves a sentir el dolor. Lo mismo acá. ¿Cómo yo puedo, no es cierto, qué es lo que hacen las drogas? Bueno, las drogas funcionan a nivel de la recaptación, funcionan a nivel de colocarse ellas en lugar del neurotransmisor imitando su acción, o evitando, como les dije, o permaneciendo mucho tiempo dentro del espacio sináptico y logrando que una y otra vez la neurona se excite. Y eso, ¿qué es lo que causa? Que tengamos problemas con el periodo refractario y a la larga vamos a terminar, ¿no es cierto?, haciendo que la neurona se enferme o o degenere o deje de funcionar. Por eso que la droga en sí, ¿no es cierto?, obviamente nosotros ya sabemos que no tienen nada de buena, excepto las drogas controladas, ¿ya? Bien, chicos, esa es la clase de hoy día, así que no se vayan porque acuérdense que tengo que hacer un montón de cosas antes y también tengo que preguntarles cómo están. Hoy que hay pocos, hay 22 personas. Adra que somos nosotros porque somos cuánto, como 30 y tantos. Ya. ¿Qué consultas tienen, chiquillos? ¿Pueden prender sus cámaras o están demasiado invisibles? Sacha, ¿puedes prender tu cámara? Sí, profe. Gracias. Sí, igual. Palomita, Camila Venegas, Connie, Carla, Renato, Paz, Monse, Nicole, Cristóbal, Javiera, Antonia, Camila, Paola, Valentina. ¿Pueden? Paulo, Paz, Renato, Sacha. Sacha, préndela. Préndenla, pues, chiquillos, que quiero verlos. Hola, hace años que no los veo, ¿ven? Pero es que eso sí que entretenido. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, pues ya, pues préndanla. Si es para que nos despidamos. ¿Y tienen alguna cuestión que preguntarme? No, nada. ¿Nada? ¿Ven que están lindas?
Ya, pues ven, hola, ¿cómo estás? La Ale, bien. Hola. Bien. ¿Y los hombres no hay cámaras? Ya, pues chiquillas, préndenla. Eso, y ubíquenla. Sí, están todas lindas, ¿ven? ¿Y cómo lo están pasando en su casa? ¿Todo bien? Sí, todos bien. ¿Sí? Todo bien, ya, me alegro. ¿Y los otros puntos? ¿Puntos en el aire? Por ejemplo, la Camila, la Carla, el Renato, la Paz, Cristóbal, Antonia, la Camila, la Paola, Garrido. Ah, hola chiquillas. Hoy, Nicole, ¿cómo estás? ¿Ustedes se habían visto antes o no? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? sí. ¿Se chatean? Reuniones que hacemos a veces. Ah, ya, ok, ya. Bueno, ¿les quedó clara la clase de hoy día? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Hay consultas? ¿No? ah, ¿No? es que igual es algo que hemos visto varias Sí, veces. pues. Sí. ¿Sí? ¿Lo han visto varias veces? Entonces ya lo tienen clarísimo, clarísimo. Sí. Era como para refrescar la memoria incluso. Yo Ya, no me súper acuerdo de bien. varias cosas. Ya. Entonces, ahora seguimos con las clases de tercero medio, ¿creen ustedes, para ver evolución? Sí. ¿O eso ya se lo saben ya? Se Es va que a mí me cuesta más los gráficos, eso. ¿Qué te cuesta más? Los gráficos o las tablas cuando preguntan cosas así Ah, como ya, pero de... eso es ya entrenamiento. Tendríamos que ir viendo dentro de las clases, poner, por ejemplo, preguntas con gráfico y poder ver algunos, pero ya eso es más entrenamiento que materia. Pero yo lo que estoy haciendo, tratando de hacer es tratando de nivelarlos en tercero medio y que se recuerden de algunas cosas, porque como ustedes van a ser los del electivo y ustedes son los que dan la prueba en la parte, ¿cómo se llama? Electiva, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que tienen que saber, lo otro estamos haciéndolo en el común. Ahora, por si acaso, para que les comuniquen a sus compañeros en la parte común, vamos a empezar con el prioritario una vez y después otra semana sí y una semana no, ¿ya? ¿Ok? Bueno, profe. Ya, Sí. chiquillos, entonces, eso es, me alegro de haberlos visto, están todas lindas y los demás no sé por qué no se atrevieron, pero espero que la otra semana nos saludemos por lo menos, porque yo soy la única que ando fea sin ponerme ni siquiera me he teñido el pelo. Ya, ahora sí, después me voy a arreglar. Ya, Ah, besitos. está bien. Chao, Chao, niños. profe. Chao, Cuídense. Chao, profe. chao. Gracias. Chao, besos. Nos vemos. Nos vemos en la tarde Chao, los profe. otros. Chao, chao. Chao. Ya, 22. Veamos. Aquí tengo los 22. Sí. Y la otra reunión, ¿a qué hora, Vayan a un lugar donde estén tranquilos.
¿Cómo se llama ese baile? No me acuerdo cómo se llama. Javier. ¿Y por qué? Bueno, hay que decir que no nomás, pues.
Dime, Ceci, ¿qué te pasó? No, nada, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Y ahora quieren que veamos plata, ¿o no? ¿Cuentas bancarias? Chuta, ¿y qué podemos hacer? No, pues sí. Pero ahora hay que tener tanto cuidado porque imagínate toda esa cuestión de la cuestión de la plata, de la... Claro que solamente con el puro carnet y aquí el carnet y todo el mundo tiene nuestros carnet porque de donde... Ah, menos mal. Ya. O sea, yo igual, ¿tú tenés protección bancaria o no? Ah, yo también. Yo pensé que te había pasado algo, me asusté. Ya. ¿Mm? No, pues yo creo que tenéis que poner todas las clases que han tenido. Por ejemplo, si tuviste clase de mayo, tenéis que poner, por ejemplo, 5 en mayo, 4 en este, porque yo supongo. Pues. Ahora, la otra vez no nos pidieron la misma estupidez. Sí, pues, pero no creo que estén pidiendo esta semana, pues yo creo que están pidiendo toda la semana hasta la fecha que nos están pidiendo. Lo que pasa es que no lo pidieron por persona, pues. Oye, en todo caso, se han tirado al chancho para pedir porquería, ¿eh? Sí, están como tirados al chancho. Oye, y que nos avisen si van a seguir pidiendo estas cuestiones, porque si no hay que cambiar el modo operandi. Por ejemplo, yo no me he podido comunicar con ninguno de los profes nuevos porque no me contestan y entonces, ¿cómo mi chica voy a pedir que me den las tonteras? Y hay algunos que no lo están haciendo cabro por cabro, po, sino que, por ejemplo, hasta la Lidia, que ella es vieja, ¿sabes qué me dijo? Creo que tengo como un 80% de asistencia. O sea, un 80% sobre cuánto, ni siquiera me da un valor, pues, sino que me hace que yo calcule si como un 80, como un 20, sale para allá, pues. O sea, no tenía idea, pues. No, pues.
Sí, pues, pero lo que pasa es que si tú te fijas ahí, ahora te lo piden cabro por cabro, pues. La otra vez tú me dijiste, supone tú tengo 22 alumnos, pero 22 alumnos, ¿y quiénes? Claro. Claro, 5 clases hechas, entonces tú tendrías que ver si el Juanito Pérez tuvo 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5. Claro, pues. Claro, pues, si eso es lo que tenéis que hacer. No te apurís tanto hasta la tarde porque yo tengo toda la mañana clase. De hecho, a las 11:30 adentro y termino a las 1:30 hoy día. Ah, sí, por eso te digo. Así que no te preocupes tanto, por último lo hago al fin de semana. Y en todo caso, de las porquerías con los papás, yo le puse 2 nomás. Y le puse que con la directiva, 2 igual que la otra. O sea, le puedo decir que con la directiva me junto antes y después tengo la reunión, pero yo no voy a andar haciendo saco de bregas con esas cuestiones. Oye, me tienen chata. No, ya si esa es una estupidez que se le ocurrió a estos viejos imbéciles. Oye. No, si es una estupidez. No, si ellas ya se están pasando, estos gallos ya se están pasando. Sí, nos están jodiendo mucho. Ojalá, pues. Claro, porque ya es como, casi esto es como un acoso. Sí, yo ya también flaca porque ya son las 11:15 y tengo que hacer la lista y aprender un montón de porquería. Ya cuídate. Sí, hay 32, pero este que ya te había dicho hace harto tiempo del Quinaz. No, si ya se fue este gilo, se fue. No, pues sí que da lo mismo, se andaba todo el día enojado de todo, así que se vaya nomás. Ya flaca, pero por lo menos estoy contenta que no te pasaba nada porque me asustaste y dije, chuta, ¿qué le pasó a la Ceci? Sí, pues, se la galla papada, oye. Esto paga, ¿cómo se le ocurre tener las cosas personales de nosotros en una porquería de pendrive, oye? Sí, pues, sí, ya, cuídate. Chao, chao.